Ahora es mi placer, mi honor, presentarle a la doctora Emil Secuda, secretaria de la Comisión Pontificia para Latinoamérica. Emilce, bienvenida, es un placer. Muchas gracias, Michael. Santo Padre, usted dijo en el 2017, saldrán de las aulas universitarias motivados para construir puentes. En ese año me acuerdo que lo visité con el profesor Jim Keenan para pedirle nuestra licencia de constructores. Y acá estamos, 5 años después, con los estudiantes de toda nuestra América, sentados con el Papa Francesco en la plaza virtual, que nos iguala a todos en cuadritos. ¿Quién lo hubiese dicho, no? Esto sí, que es un gesto sinodal concreto. Habla de su espíritu joven, de su capacidad para amar y para enamorar. Por eso le quiero proponer hoy que en realidad hablemos de amor. La Pontificia Comisión para América Latina aspira a ser un puente de comunicación, porque de eso se trata el amor, a imagen y semejanza de la Santísima Trinidad. Y que seamos no solo comunicación entre la curia romana y las iglesias particulares, sino también entre todas las Américas, habitada por latinoamericanos de norte a sur. Aspiramos a participar de todo diálogo sinodal relativo al cuidado de los símbolos de la fe, tanto como de la creación. Por amor, aceptamos la invitación de Loyola University para construir un puente que atienda las causas de la migración, la gran tragedia del siglo XXI que nos duele a todos. Por amor salimos, vimos, oímos y tocamos la realidad. Y quedamos, Santo Padre, conmovidos por los límites absurdos que impone la globalización. El mundo, creado por Dios para todos, ya no es para todos. Mercancías, capitales y virus circulan. Las familias no. Por el contrario, se las relocaliza en centros de producción, donde el trabajo está peor pago y sin protección social. Mientras sus riquezas naturales, fuente de supervivencia, donada por Dios para que todos tengan vida, como nos dice el documento de Aparecida, son víctimas del saqueo que pretende compensarse con soluciones financieras cosméticas, una falsa mística ecológica que se apropia de nuestro magisterio social para endeudarnos aún más en América. Intentando colaborar en la construcción de puentes, nos preguntamos entonces si el amor, ya tratado por el Papa Benedicto, puede ser el gran tema teológico ante la tragedia, pero siempre y cuando que lo asociemos con ese otro gran tema que usted destaca en Fratelli Tutti, el trabajo. Sin duda la indiferencia ante el desempleo estructural que obliga a migrar es un acto de desamor, es pecado, es lo contrario de la felicidad y de la vida digna. Entonces, Papa Francisco, lo invito a que por un rato hablemos de amor. Lo escuchamos. Buenas tardes y es un gusto para mí. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de dónde lo estén escuchando. Gracias por la palabra de bienvenida. Gracias a los estudiantes universitarios que son como el centro de este diálogo, donde está la vida, ¿no es cierto? Construyendo puentes norte-sur, que es la vocación del cristiano, construir puentes. Cristo vino para ser el puente entre el Padre y nosotros. Un cristiano que no sabe construir puentes se olvidó de su bautismo. Creo que de nuestra vocación. Muchas gracias. Gracias a Loyola University de Chicago. Gracias a su eminencia, al cardenal Krupich, que está aquí presente y le agradezco su presencia.
Y gracias a todos los que organizaron esto. Hoy lo repetimos siempre, no es una época de muchos cambios, más bien es un cambio de época. ¿Y cómo nos vamos a arreglar delante de un cambio de época para poder dar nuestra respuesta? Más aún, para poder comprender las preguntas. Hoy día, más que dar respuestas, se nos pide que recibamos preguntas con la mente y con el corazón. Que las preguntas que nos hace la vida, que nos hace la cultura, que nos hacen los problemas humanos, sean recibidos con la mente y el corazón, y las respuestas sean también inteligentes, cordiales con el corazón y pragmáticas con las manos. Y ahí evidentemente entra lo que es una universidad, ¿no es cierto? Esa transdisciplinariedad. La Ilustración nos dejó una herencia de universidad, que era llenar la cabeza de conceptos, ¿no? Pero un hombre, una mujer que pasa por una universidad así, termina manco, termina frío, sin corazón, porque todo es la cabeza. El universitario tiene que hacer su universidad con los tres lenguajes: el lenguaje de la cabeza, el lenguaje del corazón y el lenguaje de las manos. De tal manera que la vida universitaria sea pensar lo que yo siento y lo que hago, sentir lo que pienso y lo que hago, y hacer lo que siento y lo que pienso. Esa armonía entre los tres lenguajes es lo que va a dar la madurez universitaria. Y es propio de los universitarios armar lío. Un universitario que no es inquieto, que no arma un poco el lío, le falta sal, le falta pimienta, le falta algo que le dé vida, ¿no? Parece que no fuera un universitario. Por ahí se equivoca, pero expresar esa inquietud que podemos decir en armar lío. Entonces, ¿qué es lo que tiene que conducir la vida universitaria desde la contemplación del problema, en este caso los migrantes? La vida universitaria con los tres lenguajes, ¿qué me tiene que conducir para no equivocarme? La esperanza. La esperanza es la virtud de la atracción, ¿no? En la Biblia hay una imagen que a mí me gusta mucho, ¿no? La imagen de la esperanza. ¿Cómo se grafica la esperanza? El ancla. Tiro el ancla para adelante y después me agarro de la cuerda y voy andando adelante, pero el ancla está allá, es la que me da seguridad. Si el ancla está en la vida eterna, vas para adelante. Si el ancla está en tus ideales, acá de cambiar algo, de hacer algo, vas para adelante. Si el ancla la tenés guardada, no te sirve para nada. Y una vida joven sin esperanza es vivir con el ancla guardada. Bueno, para sermones yo ya terminé. Ahora me gustaría empezar con el diálogo con ustedes, que creo que es lo que me va a hacer más bien a mí, porque me contagia juventud, que lo necesito, porque a esta altura del partido uno está viejito, ¿no? Entonces ayuda eso entre ustedes. Así que los escucho. Muchas gracias, Papa Francisco. Un alumno más, parece, hablando con los estudiantes. Y son Lorena Delgado Márquez, Paco Estrada, Leonardo Girón y Alejandro Palacio. Gracias, doctor Díaz, por su introducción. Mi nombre es Lorena Delgado Márquez. Soy estudiante en la Universidad de Santa Clara, en California. Querido Papa Francisco, we, the students from the West Pacific region of the United States. Nosotros, los estudiantes de la región oeste pacífico de los Estados Unidos, nos solidarizamos con otros estudiantes de este país y de América Latina para denunciar las desigualdades socioeconómicas y la falta de oportunidades educativas de los migrantes e hijos de migrantes, algo que las universidades son las únicas capaces de abordar. Me llamo y un graduado de la preparatoria Vermont Jesuit High School. Querido Papa Francisco, the wounds of migration do not end Las heridas
de la migración no terminan en nuestras fronteras, como nos ha demostrado la COVID-19. Queremos resaltar algunos de los retos que enfrentan las comunidades migrantes y que crean condiciones socioeconómicas deshumanizantes. Pedimos a cada una de nuestras universidades que hagan opción con y para los migrantes y sus hijos, llevando a cabo una investigación dentro de la universidad para identificar y escuchar las historias de los migrantes, las causas de su continua marginación. Llevar a cabo esta petición puede ser el primer paso para abordar los retos críticos del acceso a la educación y la tecnología, la creación de empleo. Proponemos desarrollar y multiplicar las asociaciones entre las universidades y el sector privado para abordar las desigualdades sociales que esta investigación identificará. Esperamos que este proceso de acompañamiento de los migrantes, impulsado por la investigación, anima a las universidades y a los socios locales a buscar financiación. Papa Francisco, estamos encantados de que haya abierto este espacio sinodal para que los estudiantes establezcan una conversación con usted. Puede ser que todo eso se convierta en una tradición del encuentro del Papa con los estudiantes. De este modo, los papas del futuro podrán comprometerse con los estudiantes de forma regular y así escuchar a estos miembros indispensables del pueblo de Dios. A su vez, los estudiantes pueden asociarse con los papas para trabajar sinodalmente para promover y asegurar el desarrollo y el acceso a los bienes de la creación frente a los desafíos provocados por la globalización. A compartir con nuestro Santo Padre sus ideas. Reciban un saludo fraterno, lleno de amor y paz. Mi nombre es Leonardo Girón, desde Honduras, representante de la Universidad Católica de Honduras. Querido Papa Francisco, una de las principales causas que inducen la migración forzada de la región es la pobreza extrema, especialmente presente en cada una de las comunidades rurales, donde cabe mencionar que es ahí donde vive la mayor parte de la población indígena. Por este motivo, Santo Padre, proponemos una red entre el mundo universitario, la iglesia, las empresas públicas y privadas y la sociedad civil, con el objetivo preeminente de realizar una reactivación económica y social de cada uno de esos territorios, con un trabajo arduo y dinámico que, por un lado, favorece el estudio sistemático de la situación económica y social de las comunidades rurales y toda su influencia en la economía general de cada país. Y por otro lado, estimula y permite el desarrollo de un trabajo genuino. Todo esto de la mano por medio de un acompañamiento psicosocial y de cursos de formación y de introducción al mundo del trabajo en colaboración con las universidades. Y así sustentar y proyectar la creación de cooperativas que favorezcan la puesta en el mercado de todos los productos locales y por tanto así en comunión poder brindarle el valor, la protección, la promoción y la integración de cada una de las culturas de los pueblos rurales y originarios. Querido Papa Francisco, un saludo fraterno. Soy Alejandro Palacio, soy colombiano y represento la Universidad Católica de Costa Rica. Santo Padre, en el número 33 de la exhortación postsinodal Querida Amazonia, usted habla de la importancia de cuidar las raíces. Lo cito: hacerse cargo de las raíces, porque de las raíces viene la fuerza que los va a hacer crecer, florecer y fructificar. Los países en los que vivimos ven la coexistencia de muchos pueblos, lenguas, culturas. Y lamentablemente sabemos que si nos vemos obligados a abandonar nuestro hogar,
corremos el riesgo de perder esta gran riqueza de identidad, así como la relación misma con nuestras familias, que quedan lejos de nosotros, con todas las consecuencias sociales que ello conlleva. Entre esto destaca que las economías de nuestros países se sustentan, en su mayor parte, de las remesas que todos los días envían los migrantes. Santo Padre, en Querida Amazonia, usted nos invita a soñar una cultura nueva que permita el desarrollo integral del hombre y la mujer y sus territorios, salvaguardando las raíces y garantizando una vida digna. Unirnos ante los límites que impone la globalización para realizar juntos estos sueños culturales que hacen a la dignidad humana puede ser considerado como una modalidad sinodal para recuperar el auténtico significado de la catolicidad, o sea, universal, global, sin fronteras. Sí, muy tocante, ¿no? Uno de ellos decía que sería lindo que se repitiera este diálogo entre los papas, el actual y los que vendrán, y los estudiantes. Me hizo acordar un método que tenían cuando no existían los frigoríficos y todo, para trasladar las sardinas y que se conservaran fuertes, ¿no es cierto? Le ponían en la cuba de agua un pescado que las quisiera comer y las corriera. Y entonces estaban siempre en formas y llegaban no blandas, sino llegaban fuertes a destino. Yo creo que el Papa en este aspecto necesita de alguien que lo corra, y los estudiantes lo pueden poner en dificultad, o al menos lo pueden hacer pensar, porque el estudiante siempre le trae la novedad. Evidente que uno se puede lavar las manos y decir, no, sé joven, ya vas a aprender, ahora quédate quietito. Y ese es el discurso que mata a los estudiantes. Bueno, entonces yo me siento sardina y les contesto. Hay una palabra que se repitió, es la palabra raíces, ¿no? Una de las cosas que suicida a una sociedad es cuando esa sociedad reniega de las raíces. No solo el migrante tiene que cuidar las raíces culturales de las que viene, sino cada uno de nosotros, incluso como personas. Por eso insisto yo en el diálogo entre los ancianos y los jóvenes. Los ancianos son las raíces y los jóvenes son los que llevan adelante el árbol, las flores, el fruto, ¿no? Hay un poema muy lindo de un poeta argentino que dice: todo lo que el árbol tiene de florido le viene de lo que tiene de soterrado. O sea, toda flor, toda belleza, todo fruto nos va a venir de las raíces. Es que me gustó que hayas tocado vos, de Honduras, el problema de las raíces. Y también me gustó que lo aplicáramos a los migrantes. El migrante viene y a veces tiene que aprender otra lengua. Y la aprende como puede, o la aprende mal. En Argentina, los migrantes sobre todo italianos, que no aprendieron bien la lengua, le dicen que hablan el cocoliche, que es un idioma español, pero mal hablado. Y tienen que aprender las raíces de la lengua y las costumbres sin olvidarse de las raíces. Y es una tensión existencial. Es un acto de justicia que el migrante respete las raíces, que se le respeten las raíces, a la vez que se lo integre. Las dos cosas van juntos, ¿no? Respetar las raíces y acompañarlo, promoverlo e integrarlo. Es un trabajo grande. No podemos integrar a un migrante haciéndole olvidar sus raíces. No, en ese caso no se integra y va a vivir con la culpa de haber vendido su cultura. Acompañar al migrante con la justicia para eso. Otra cosa que dijeron varias cosas, ¿no? Lo de la red entre la sociedad civil, la iglesia y los estudiantes, para mí es clave eso, ¿no? Porque es el diálogo de juventud que necesita la sociedad civil. Escuchar
a los estudiantes en ese aspecto. Respecto a los migrantes, hay una cosa de la integración que es muy tenerlo en cuenta, que es respetar, lo dije, pero lo quiero repetir con un ejemplo, respetar las raíces y a la vez darle lo moderno de la nueva cultura para que se pueda integrar. Cuando visité Suecia, me despidió del aeropuerto de Lund una ministra, joven la muchacha, creo que era ministra de Cultura, y era un poquito morenita, los suecos suelen ser muy rubios, muy blancos, me llamó un poco la atención. Esta chica ministra era hija de una señora sueca y de un migrante africano. O sea, ¿cómo se ayudó a ese migrante a integrarse que fue capaz de educar a una hija que fuera ministra? Eso es lo que hay que hacer con un migrante, acompañarlo sin que niegue su cultura y favorecer también las expresiones culturales del migrante, su poesía, sus cantos, sus danzas, su modo de pensar. Lamentablemente, como dijo uno de ustedes, creo que es el de Honduras, que lo dijo, la economía de muchos países que envían migrantes afuera se mantiene con las remesas que mandan desde afuera a sus parientes. Y ahí el migrante se acuerda de su patria para darle alimento, pero quizás en su lugar no recibe, ¿no? Bueno, resumiendo un poco, esta tensión entre raíces y nueva vida, entre raíces y progresar por un mundo nuevo e integrarme en otro mundo, creo que hay que tener cuidado y ustedes mismos lo tienen que hacer, defender las raíces y defender la integración, ambas cosas. Esto es lo que me viene a la mente entre tantas cosas lindas que ustedes dijeron, pero no me quiero detener acá para dar lugar a los demás. Lorena, Paco, Leo y Alejandro tienen unas breves palabras que ofrecerle al Santo Padre. Muchas gracias, Santo Padre. I had a quick note on our idea from the Pacific region to continue this Una idea para seguir adelante con esa tradición y creemos que es importante seguir, promover esta tradición para seguir dando voz a los que no tienen voz, a las comunidades de migrantes y seguir adelante con este proyecto. Bueno, esto es todo lo que quería decir. Lorena, te doy la última palabra. Gracias, Papa Francisco, por escucharnos, por estar presente con nosotros. Le agradezco que permita y nos dé una plataforma para poder escuchar a estudiantes universitarios y así también incorporar nuestras ideas en cómo mejorar y construir los puentes entre el norte y el sur de América. Tengo el placer de presentar a Priscilla, Jefferson, Henry y Emily. Querido Papa Francisco, meu nome é Priscila, sou do Rio de Janeiro e falo hoje como filha de Querido Papa imigrantes Francisco, que se tornaram favelizados. yo soy hija de migrantes. Quisiera hablarles del fenómeno de migrantes. No es posible para nosotros de pensar en el fenómeno migratorio sin darnos cuenta de la manera en que se organizó la economía de Brasil. Lo que quiero decir es que hemos identificado y hemos denunciado también el hecho de que históricamente ha sido una elección deliberada por parte de los poderes económicos violentos que obligan a hombres y a mujeres a abandonar sus tierras en busca de condiciones de vidas dignas. En nuestro contexto actual de Brasil, le puedo decir, Santo Padre, que la mitad de Brasil sigue teniendo hambre. 116 millones de personas sufren de inseguridad alimentaria. Tenemos la cuarta tasa de desempleo más alta del mundo. 13,5 millones de personas no tienen trabajo. 5,1 millones de personas están desempleadas. Y lo más alarmante es que el sacrificio de la mayoría de la gente se convierte en dinero
para los que son súper ricos, para los 20 mayores multimillonarios que poseen la riqueza del 60% de la población. Santo Padre, yo me llamo Jefferson, estudio la teología y quisiera subrayar que esta concentración de renta permite a un grupo restringido de personas, en su mayoría hombres y blancos, que se enriquezcan gracias a la explotación de nuestros recursos naturales y de la fuerza de trabajo de nuestro pueblo. Este sistema económico devastador obliga a miles de personas a abandonar su tierra natal, abandonando sus culturas, sus raíces, en busca de nuevas posibilidades. Solo entre 2000 y 2017 se calcula que Brasil tuvo 7,7 millones de desplazados internos. Teniendo en cuenta las causas de este desplazamiento forzoso en nuestro país, proponemos la creación de un proyecto que se debería llamar Permanecer, en asociación con el sector público, con las universidades y con varias instituciones. El proyecto buscará crear centros de permanencia que de forma interdisciplinaria, integrada y colaborativa actúen como centros de investigación y promoción de iniciativas y tecnologías orientadas al desarrollo sostenible del ecosistema productivo local, especialmente en las regiones periféricas de Brasil, donde abundan las violaciones de derechos humanos y las amenazas al medio ambiente. Y además, el proyecto quiere colaborar con la reconstrucción del tejido social y con la promoción de políticas públicas que garanticen el fortalecimiento de la democracia, de los derechos y de las oportunidades para quienes no deseen migrar, sino permanecer. Santo Padre, después de esta reflexión, nos damos cuenta de que debemos siempre, en todo momento, ser puentes, ser sensibles, tomar conciencia, estar con los sin voz y sin poder, amar. Sin embargo, la intolerancia, la violencia, la injusticia social han duramente caracterizado nuestra sociedad. ¿Cómo ve nuestro papel como universitario? ¿Qué opina de nuestras universidades confesionales? ¿Qué papel podemos tener en la construcción de sociedades que sean más sinodales y más solidarias? Holy Father, thank you for this encounter. My name is Henry Glenn and I represent Creighton Santo University. Padre, gracias por este encuentro. Represento la escuela jesuita en Estados Unidos. Para prepararse, nuestro grupo escarbó en las causas profundas de la migración y allí encontró el tema que preocupa a nuestra generación, el cambio climático. Es una amenaza enorme para la humanidad de la Tierra. Las Naciones Unidas estiman que el cambio climático desplaza 20 millones de personas al año y los investigadores de la Universidad de Cornell advierten que podría haber 1.400 millones de refugiados climáticos en 2060. Algunos miembros de nuestro grupo son a su vez inmigrantes en Estados Unidos. También he visto como en Tanzania lo que pasó cuando una helada inoportuna acabó con toda la cosecha de tomates de mi familia. La enseñanza católica puede inspirar la acción y la Iglesia tiene una enorme capacidad y responsabilidad para actuar a través de su gente, dinero, infraestructura, tierra, escuelas y redes de defensa. Sin embargo, nuestro grupo sinodal discernió una frustración compartida. Los líderes católicos de Estados Unidos no han dado prioridad a la enseñanza de la Iglesia sobre el cambio climático y no han tomado medidas acordes. En el año pasado, mi copresentador fue coautor de un estudio sobre Laudato Si en más de 12.000 columnas escritas por obispos estadounidenses. Menos del 1% de las columnas mencionaban el cambio climático. Ninguna diócesis de Estados Unidos se ha comprometido a tener 0 emisiones netas. Según nuestra experiencia, los sacerdotes nunca hablan del cambio climático. Nuestra generación valora la autenticidad y deplora la hipocresía. El hecho de que los líderes católicos de Estados Unidos no compartan ni apliquen sus propias enseñanzas sobre el clima está desilusionando a los jóvenes con la Iglesia, y los fracasos similares de nuestros líderes a la hora de tomar medidas sobre el clima siembran el cinismo y la duda. Yo también soy de la
en la universidad. En la respuesta a la inacción y en el espíritu de la sinodalidad, nuestro grupo discernió una estrategia relativamente nueva para el cambio climático, pero celebrada a lo largo de la historia, la acción directa cristiana no violenta. En su mensaje de la Jornada Mundial de la Paz de 2017, titulado La no violencia, un estilo de política para la paz, Usodo aplaudió la no violencia activa de Mahatma Gandhi y de Luther King. Aquí en los Estados Unidos también honramos al reverendo James Lawson y al jesuita de la Universidad de Creighton, el padre John McCoy, por su activismo. El reverendo King subrayó que el trabajo por la justicia comienza con la negociación en busca de la conversión. Cuando se ignoran los llamamientos, demostró que el amor cristiano necesita la no violencia activa. Esto no puede ocurrir espontáneamente, dijo, tiene que hacerse sistemáticamente. Ante la incapacidad de los dirigentes para abordar suficientemente la crisis climática, nuestro grupo propone crear centros para formar de forma integral a las personas en la espiritualidad y la ética de la conversión ecológica, las habilidades de negociación y la acción directa no violenta. Estos centros capacitarían a la gente, especialmente a los jóvenes, para reunirse con obispos, legisladores y líderes del sector privado y apelar más eficazmente a la acción climática basada en la ciencia. Sin embargo, siguiendo el legado de Gandhi, Marcos y King, también los prepararía para organizar una acción directa no violenta. El fracaso. Nosotros debemos evitar la catástrofe medioambiental que va a impactar sobre todo a los refugiados. Sentimos que debemos seguir la no violencia activa. El Papa Francisco, en su mensaje de la Jornada Mundial de la Paz de 2017, imploró al mundo a hacer de la no violencia nuestro estilo de vida. Como jóvenes deseosos de responder a su admonición, ¿cómo aconseja que hagamos de la no violencia activa nuestra forma de vida mientras trabajamos para afrontar la crisis climática? Tanto Priscila como Jefferson hicieron una presentación de la violencia dura, salvaje, que viven con ellos o ha vivido la historia de Brasil, sobre todo para progresar, entre comillas, sometiendo a los demás, ¿no? Y vos hablás de la no violencia activa. Es interesante cómo se pasa de la condena a la violencia a la construcción de actitudes no violentas. Y este es probablemente el desafío más grande que esperan de ustedes, ¿no? La denuncia clara a la violencia, ¿no? Como Priscila hablaba claro con datos concretos, ¿no? Y donde incluso personas que defendían sus tierras, sus culturas, eran aplastados por la violencia. Vos proponés el camino de la no violencia en unión con la creación, con la armonía de la creación. La violencia destruye la armonía de la creación, siempre. La violencia no construye. Y eso lo podemos ver en todas las dictaduras militares o no militares que ha habido a lo largo de la historia. Destruyen, o sea, se imponen con la destrucción. La no violencia deja florecer, deja crecer, deja lugar al otro, aunque piense distinto, pero se da el diálogo y el respeto, que es la mansedumbre de la no violencia. Cuando Mahatma Gandhi empezó su campaña de la no violencia, se reían, lo condenaban, después cuando empezó a molestar, lo perseguían, y al final se logró la independencia de una nación. La no violencia tiene la fuerza de la mansedumbre. Mansedumbre es una de las cosas humanas más bellas, ¿no? Esas actitudes que nacen de la primera caricia de la mamá al bebé. La ternura. Y aquí yo quisiera subrayar una cosa que es de fe. ¿Cómo es Dios? Dios tiene tres cualidades. Dios es cercano, misericordioso y tierno.
la ternura de Dios. Si alguno de nosotros piensa en un Dios que no es tierno, no es nuestro Dios cristiano. Dios se acerca con ternura y con compasión. Por tanto, volviendo a los sistemas violentos, y gracias Priscila porque fuiste muy concreta en presentarlo, a mí me hizo bien escuchar esto, ¿no? Proyectos que logren que la gente no tenga que emigrar, sino que permanezca en ese diálogo con la naturaleza, en ese vivir bien que dicen las lenguas aborígenes, que es la armonía entre la persona y la naturaleza. Vivir bien, que no es pasar la dolce vita, no, es otra cosa. No es pasarla bien, no. Vivir bien es vivir en armonía. Y donde hay violencia no hay armonía. Y por el camino de la no violencia se llega a la verdadera sinceridad y otra cosa que tú dijiste muy bella, que rechazan toda hipocresía. Nunca, eso se lo digo como hermano, como padre, como tío, como abuelo, como quieran, pero como amigo, por favor, no entren en el juego de la hipocresía nunca en la vida, porque la hipocresía te envenena de a poquito. Empezás con una y terminás mal. Sinceridad. Y la sinceridad a veces cuesta, pero la sinceridad es la que te va a llevar adelante a esa conversión de armonía con la ecología, ¿sí? Con el mundo, en ese bien vivir. Armonía, armonía con el mundo. Y respecto al maltrato de la creación que a veces tenemos, hay un refrán, un proverbio español que dice esto: Dios perdona siempre. Nosotros perdonamos de vez en cuando. La naturaleza no perdona nunca. Si vos atacás a la naturaleza, atacás la creación, creás una cadena de violencia que la estamos viendo, lo que pasa ahora, ¿no? Bueno, acá se dijeron cosas muy lindas, pero la violencia, sobre todo en las dictaduras que se aprovechan de los pueblos y les quitan su cultura, su buen vivir. La violencia contra la creación, cuando vos encontrás pescadores que te dicen que pescan en un año 3 toneladas de plástico. ¿Qué me contás? Es la violencia contra la creación. Y la no violencia es el camino de la no hipocresía de la humanidad, que es la que genera la verdadera revolución, el verdadero cambio, ¿no? La verdadera liberación. Gracias Jefferson, gracias Priscila, gracias a ti. Muchas gracias. Nos encontramos con nuestros amigos sudamericanos que también el mismo foco de atención y crearon una relación constructiva entre la oración, la imaginación y la acción concreta. Y ahora escuchemos a ellos, Eric Basal-Emil, Ana Ruiz, Santiago Varela y Denise Rodríguez. Y gracias a la doctora Cuda. Hola, Santo Padre. Me llamo Ana Ruiz y soy estudiante de Georgetown, estudiando cultura y política. Es un placer hablar con usted hoy. Our dear Pope Francis, we are nothing if not filled with hope. Querido Papa Francisco, no somos nada si no estamos llenos de esperanza. Cogemos con agrado las oportunidades de diálogo y nos sentimos alentados por aquellos que hacen de la conexión su máxima prioridad. Pero también vemos a nuestro alrededor que muchos de nuestros pastores no están cerca de sus rebaños, no pueden sacar fuerza del testimonio de los fieles y son incapaces de enseñar a otros las exigencias de nuestra fe. Necesitamos su consejo y su ayuda para convocar a nuestros obispos que representan a otros grupos aquí presentes y para una sesión de escucha facilitada por mujeres y hombres que están activos en la lucha por la justicia ecológica, las economías solidarias. Tenemos la esperanza de potenciar estas luchas, invitando a nuestros pastores y obispos a aprender de su gente, a modelar el servicio a los pobres. En nuestro discernimiento, Santo Padre, queremos hablar
con nuestros corazones. En nuestro discernimiento, ¿cómo promovemos la participación y la amistad entre todos los miembros de nuestras sociedades? ¿Cómo apoyamos iniciativas locales concretas al tiempo que construimos puentes de solidaridad entre contextos culturales y lingüísticos diferentes? ¿Qué consejo tiene usted para que trabajemos juntos como iglesia en nuestro contexto? Gracias. Santiago Varela, welcome, my friend. Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos y todas. Mi nombre es Santiago, soy argentino como Messi y como el Papa, y estoy acompañado por Denise, quien es ecuatoriana, y en conjunto representamos a Sudamérica. Bueno, antes que nada, Santo Padre, agradecerle por el encuentro de hoy y pedirle que no afloje en la lucha por los excluidos. Bueno, en primer lugar, la tierra está siendo explotada y que los pobres son los primeros en abogar por su cuidado. También son los principales en ser ignorados, viéndose obligados a migrar en busca de un mejor mañana y exigir en el exterior las oportunidades y el trabajo que se les negó en su tierra. Esta tierra sudamericana tiene una sufrida historia marcada por deudas impuestas y desigualdad, dos factores de envergadura internacional como principales causantes de los grandes procesos de migración forzada hacia el norte y hacia el occidente, pero también son causantes de los procesos de migración interna que ocurren en nuestros países, los cuales se dan éxodos del campo hacia la ciudad, generando procesos de sobrepoblación y en muchos casos de explotación humana. Por otro lado, el migrante sufre de estigmatizaciones que acentúan la cultura del descarte, problema del que nadie se hace cargo. Y si nadie se hace responsable, es porque todos somos responsables. Es por esto que proponemos que creamos puentes, no barreras. Por lo tanto, planteamos construir alianzas que nos permitan idear soluciones. Para ello, fortaleceremos esta magnífica red de estudiantes universitarios que nos ha dado estos encuentros, con el objetivo de llevar a las distintas áreas universitarias acciones que se propongan un trabajo de comunidad basado en la empatía y en la hermandad. Los y las jóvenes tenemos el deber de crear un mundo más justo del que encontramos. Por eso proponemos elaborar proyectos de ley y políticas públicas desde nuestros espacios universitarios para encontrar una solución al problema de la desigualdad, de la concentración de la riqueza y un replanteamiento de la deuda externa. Debemos alzar nuestras voces y diseñar e incentivar estrategias y economías economías alternativas y solidarias a través de la creación de cooperativas de trabajo que sean autogestionadas por los mismos trabajadores, brindando el apoyo y asesoramiento desde nuestras universidades. Hay que generar espacios de diálogo que lleven a repensar las políticas públicas que fiscalizan la responsabilidad de las empresas que explotan nuestros recursos naturales. Tenemos que exigir una responsabilidad social con la madre tierra, que la valentía nunca nos falte y que Dios nos bendiga siempre. Un abrazo desde el sur de América. Por último, nos gustaría preguntarle cuál es el camino que deberíamos transitar los jóvenes sudamericanos, entendiendo nuestro contexto, para responder a los problemas que nos tienen aquí reunidos y qué acciones concretas podríamos realizar. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la cosa, me han hecho pensar bastante, ¿no? Lo que dijo Denise, creo que de alguna manera a mí me hace bien, porque la misión de un joven universitario, por poner el caso de ustedes, es dejar un mundo mucho más justo de lo que yo lo encontré. Entonces, ese sería como el examen de conciencia de cada uno, ¿no? Creo que, Denise, que ese fue lo que vos quisiste decir, ¿no? Soy capaz de dejar un mundo mejor de lo que lo encontré, cambiado seriamente desde dentro, no barnizado, ¿no? Porque uno puede barnizar un bienestar, pero que no viene del cambio radical de una situación. Por ejemplo, se habló de las deudas impuestas, de los préstamos, ¿no? Llevar adelante países en base a préstamos que te endeudan, que nunca lo podés pagar,
y así se va como destruyendo el tejido social y el mundo termina siendo peor, ¿no? Entonces, bueno, mis manos, mi corazón, mi mente, ¿va a dejar un mundo mejor de lo que lo encontré o no? Más de uno le va a decir, sos joven, sos idealista, ya se te va a pasar. Eso es muy común escucharlo. Por favor, no negocien esa inquietud. A mí me gusta verlos así, sin ganas de negociar, aunque no logren nada, pero se jugaron. Y si se jugaron, el corazón cambió, el corazón creció. El día de mañana ese juego los va a ayudar. Hay una cosa que me llamó la atención y creo que Eric la dijo, me parece, que me hizo acordar algo que dijo Henry Klein en la otra serie, sobre el modo de hablar de los hombres, de los pastores de iglesias sobre el problema, por ejemplo, ecológico. Creo que Henry Klein había hablado de un porcentaje mínimo, que nunca en un sermón lo había escuchado, y eso tiene razón. Creo que la iglesia todavía no se hizo cargo en su totalidad, ¿no es cierto?, del problema ecológico y de cambio, como no se hizo cargo a veces para hablar de ciertos problemas, ¿no? Por ahí un cura explica esto que estás diciendo vos con cercanía y le dice, no, es comunista ¿no? Esto no es un camino, te meten una etiqueta sociológica que te anula, ¿no? El mensaje evangélico es muy claro, es muy claro en eso, y va por la línea del cambio y del compromiso social. Pero él que decía, pastores no cercanos del rebaño, pastores que, Juana fue, no me acuerdo quién de los dos lo dijo, pastores, ¿fuiste vos, Ana? Sí, Ana. Sí, padre. Pastores no cercanos al rebaño, la distancia del pastor, ¿no? El pastor del pueblo de Dios no es un clérigo de Estado. O sos cura pastor, o sos un clérigo de Estado del establishment, ¿no? ¿Y qué es lo que da el cambio? La cercanía. Y vuelvo a repetir lo que dije antes, ¿no? El estilo de Dios. El estilo de Dios es cercanía, con misericordia y ternura. Alguno de ustedes habló de ternura. Entonces, claro, si un pastor te habla de lejos, si tú ves ningún compromiso, todo perfumado, todo perfecto, todo pulido, a mí no me llega. Y ese pastor, en vez de convocar la verdad del Evangelio, o al menos la invitación del Evangelio, va a convertir su iglesia en un refugio de gente conformista, ¿no es cierto?, que es incapaz de comprometerse. Yo siempre le pido, por favor, a los pastores que sean evangélicos, que lean el Evangelio y que hagan como Dios, que sean cercanos a su pueblo, ¿no? Un pastor que no es cercano a su pueblo, le falta algo, le falta lo principal. Porque el pastor tiene que estar adelante de su pueblo para indicar el camino, en medio de su pueblo para sentir el olor de su pueblo, lo que sienten, sus inquietudes, y detrás de su pueblo para cuidar a los que se quedan detrás, y también para dejar que el pueblo por ahí, como las ovejas, que tienen el olfato para encontrar buenos pastos y ver qué le inspira el Espíritu Santo. Pero un pastor cercano al inicio, a la mitad y al final del pueblo. A mí me preocupa este asunto y te agradezco muchísimo que vos lo hayas tocado. Y como le agradezco también a Henry Klein la valentía con que habló de la actitud de las predicaciones respecto al ecológico, ¿no? Y ustedes recen por esto, no se recen, acérquense, provoquen que los pastores estemos más cerca, que estemos mucho más cerca de ustedes, porque nosotros necesitamos estar cerca de ustedes. Es parte de nuestra constitución de pastores, ¿no? Y ustedes nos cambian mucho el corazón y nos hacen crecer como nosotros ayudaremos a crecer a ustedes. Es mutuo las cosas, ¿no es cierto? Después tocaste
Santiago, porque tocó el problema de la superpoblación de las grandes ciudades. O sea, viene la migración del interior porque se va depotenciando el interior de un país de trabajo, de posibilidades. Entonces viene a buscar a grandes ciudades. Y se hace un cordón de gente migrante que no tiene a veces las comunidades o las cosas necesarias para vivir. Y se dan esas llamadas Villa Miserias o Baracópolis o Callampas que tienen. Y aquí viven amontonados y mal por esta migración forzada, ¿no? Es una curva descendente que se da. Recuerdo que una vez que era obispo en Buenos Aires y me dijeron, ahí hay una fábrica que está vacía, pero está ocupada por alguna familia. Y un sábado a la tarde yo me fui por ahí, no haciéndome notar como obispo, sino como simple cura. Y golpeé y dije, mire, yo soy el cura y vengo a ver, no sé si hace falta el bautismo para algún chico, pero mira, ¿cómo pase, padre? Y esa fábrica era un aglomeramiento de familias. Me llamó la atención que tenían muebles buenos. ¿Qué pasó? Eran familias que iban descendiendo porque perdían su posibilidad de adquisición, perdían su trabajo y se iban transformando en estos grupos sin nombre. Todos dentro de una fábrica abandonada, ¿no? Son los dramas, a veces hay. Los dramas que uno ve por la migración forzada del interior. Para esto, alguno de ustedes habló de empatía y de hermandad. Gracias por esto. Empatía, hermandad, inclusión social, ¿no? Son los caminos, ¿no? Y siempre teniendo en cuenta el hilo conductor que nos lleva en esta reflexión, que es la esperanza, ¿no? La esperanza no defrauda. Si es verdadera esperanza, no defrauda. Te tira adelante. Quizás no ves en el momento, pero hay hombres y mujeres que a mí me da ganas de decirles, estos tienen tracción a esperanza. Son los que los lleva adelante, es esperar algo más. Gracias por lo que han dicho, gracias por el compromiso. Y bueno, no sé, es lo que me tocó a ustedes. Y yo como pastor voy a procurar estar más cercano al pueblo, que es una manera de que yo pueda servirlo mejor. Gracias también por el consejo. Santo Padre, ahora invito a los estudiantes del último grupo que presenten sus contribuciones representando a sus compañeros del norte de Canadá y Estados Unidos y de México. Invito ahora a María José Ojeda González, Gabriela Rubí Toledo López, Aleja Sastoque Luna y Keri Sosa. Vishiagotan Tatik Papa Francisco, ¿qué dice tu corazón, Santo Padre? Hoy te saludo en Mayatzeltal, que es la lengua originaria de mis ancestros y mis ancestras de Chiapas. Soy Rubí Toledo, estudio Ciencias Políticas y Administración Pública y soy representante de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Hoy nuestra voz hace el llamado al inicio de una revolución de acción y pensamiento, y somos las y los jóvenes de espíritu quienes la lideraremos. Porque nuestros líderes políticos mundiales solo están velando por sus intereses personales, aunque esto implique iniciar guerras. En el Grupo de México creemos que antes de proponer, debemos reconocer que el fenómeno migratorio parte de al menos 3 causas interdependientes que traspasan nuestra sociedad y nuestra historia. Una de ellas son las desigualdades sistemáticas y estructurales que persisten tanto en la sociedad como dentro de las estructuras de la Iglesia. Esto se debe por causas de origen étnico, de identidad de género, causas de religión, en fin, de maneras distintas hemos sido motor de un sistema de exclusión. Aunado a ello está la pobreza,
Hay una distribución injusta e inequitativa de los bienes fundamentales para el desarrollo humano, como el acceso a la educación, a la salud. Creo que todos los que estamos aquí tenemos el privilegio y gozamos de ellos. ¿Qué acaso el hermano y la hermana migrante no tienen ese mismo derecho? ¿No tienen ese derecho a disfrutar de la casa común, a cuidarla? La casa es de todos. Entonces creo que se nos ha olvidado un poco esa parte de compartirla. Otra de las causas mayormente reconocidas son la violencia física, armada, psicológica, pero sobre todo simbólica, que ha sido provocada y perpetrada por diferentes actores: el crimen organizado, la propia sociedad, grupos paramilitares y las propias instituciones de gobierno, incluyendo las de México, claro está. Nos damos cuenta que hemos sido partícipes de un ciclo de violencia y estigmatización, como ya señalaban anteriormente. Ante ello, una de las primeras propuestas que nacen de nuestras reflexiones es la desestigmatización de las y los migrantes. Tenemos que verles como iguales, no como el inferior, no como el otro, no como el enemigo. Cada institución de las naciones debe promover, proteger y garantizar los derechos humanos de todos y todas. La desestigmatización debe ir más allá de los muros de nuestra iglesia y de nuestras universidades. Lo que decimos hoy ha de impulsarse en acciones, Santo Padre, porque si no, vano habrá sido solo vernos a los ojos el día de hoy. Cristo no esperó, Cristo salió. Entonces debemos hacer nuestra iglesia verdaderamente peregrina y no estática. Gracias. Buen día, buena tarde, buenas noches a todas y a todos. Mi nombre es María José Ojeda González. Soy estudiante de Psicología de la Universidad Iberoamericana Torreón. Antes de iniciar mi participación, quisiera expresar nuestra solidaridad con las y los jóvenes de Ucrania por la situación que están viviendo en estos momentos. A continuación, mencionaré otras dos propuestas que los y las estudiantes de México tenemos. La primera es, basándonos en los 4 pilares de acoger, proteger, promover e integrar a las personas que migran, adecuar las políticas y estrategias públicas, las prácticas sociales y las expresiones de vida cristiana para su protección integral. Nuestra siguiente propuesta es promover actitudes de hospitalidad y no hostilidad a través de diálogos de paz donde se promueva que cualquier persona puede formar parte de una comunidad a partir de acciones concretas, como el ofrecer espacios de residencia temporal con atención psicoemocional, el acceso a la asesoría legal y a vías de comunicación, ya sea para que contacten a sus familiares o puedan realizar sus trámites. Como estudiantes del sistema universitario jesuita, proponemos los espacios de nuestras universidades para ofrecer estos servicios y ser centros de encuentro. A los y las estudiantes de México nos gustaría hacerle 2 preguntas y una petición, Santo Padre. Nuestra primera pregunta es, ¿qué se espera de los y las estudiantes universitarios en relación a las acciones dentro del fenómeno migratorio para ser promotores y actores en pro de la dignidad humana y de los derechos de las personas que migran? Nuestra siguiente pregunta es, ¿de qué manera podemos colaborar como estudiantes en conjunto con la Iglesia para resignificar la idea de la migración, las periferias y las dinámicas de empobrecimiento, y cómo transformar ese relato en acción política? Finalmente, nos gustaría pedirle que pudiera realizar 2 pronunciamientos. Uno, a los rectores del sistema universitario jesuita y de universidades de inspiración cristiana, para que puedan encontrar formas creativas y efectivas de responder desde las universidades a las necesidades de las personas que migran en precariedad económica. Y otro pronunciamiento a estudiantes de buena voluntad que no son ajenos al sufrimiento de las demás personas, especialmente de las personas que migran, para que sean creativos y creativas en la implementación de sus saberes profesionales y especialmente de sus capacidades humanas para responder a la vida de las demás personas. Gracias. Buenas tardes, Santo Padre. Soy Alejandra Sastoque, soy colombiana y hoy represento a la Universidad de Loyola en Chicago.
Matthew says, "For I was hungry Mateo and you dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me invitasteis a entrar". Inspirado en este versículo, os pregunto, ¿seríais vosotros los que abriríais las puertas a mi pueblo? Mi pueblo son aquellos que intentaron cruzar y luchar con fuerza, pero sus sueños fueron postergados. Tenían un sueño y su sueño es el mío. Tuve la suerte de conseguir una beca para estudiar en Estados Unidos, di un salto de fe. Tuve que aprender un nuevo idioma, echaba de menos a mi familia y mi cultura. Tuve muchos trabajos que nunca imaginé, como carnicero, jardinero, trabajador de la construcción. Y a veces no sabía bien. Ni para mí no era suficiente, ni para el pueblo colombiano, ni para el pueblo estadounidense, pero fui bendecida con una familia que me alentó. La inestabilidad política en los Estados Unidos casi me pone en peligro mi sueño de completar mi educación en Loyola. En 2020 el gobierno me dejó a mí y a otros miles de estudiantes internacionales con la incertidumbre de no saber si íbamos a ser deportados. Mi historia es la misma que la de muchos otros. Hay mucha frustración con la narrativa cada vez más tóxica que rodea a los migrantes y desplazados. A menudo se nos describe con un lenguaje deshumanizado. No somos violadores, asesinos, drogadictos, somos soñadores, trabajadores, personas que ofrecen a este país lo mejor de nosotros mismos. Tenemos la esperanza de que trabajando juntos como estudiantes podamos construir puentes que ya deberían estar construidos. Queremos ser parte del amor que proporciona direcciones, estímulo y apoyo para que otros logren una buena vida. Así que les pregunto, ¿serán ustedes la conexión para el continente de la esperanza? Buenas tardes, Santo Padre. Mi nombre es Katie Sosa y estoy representando la Universidad de Regis. Just a connection, an extension. Solo una conexión, una extensión de las voces de lo que se sienten sin voz. Tú tienes el poder de lo que se sienten impotentes. Planeamos crear conciencia para que aquellos que se identifican con nosotros sepan que podemos escucharlos y hablaremos por ellos. Como queremos utilizar los avances tecnológicos para hacer un podcast que incluya las voces de personas de todo el mundo, más allá de las fronteras, que se enfrentan a la decisión de emigrar, al desplazamiento, a la asimilación. Esto explorará los trabajos realizados por todos, incluyendo las últimas investigaciones. No somos grupos de personas separadas, todos somos humanos y merecemos ser escuchados. Pedimos que se preste especial atención a la formación de los sacerdotes, enseñando la teología y los principios morales pertinentes. Pedimos que no se cierren más iglesias, ya que pueden transformarse en nuestros hogares. Pedimos que se eduque a los líderes académicos mediante una formación especial sobre los inmigrantes. Queremos conciencia, pedimos unión entre los que tienen alta influencia, pedimos que los sacerdotes y figuras públicas y artistas corrijan y amplíen el discurso para resaltar que mi gente no debe ser temida, sino que debe ser escuchada. Vivirás según tus palabras de no tengas miedo, no cedas al miedo, o serás el extraño que da la espalda al soñador, a los hijos e hijas de nuestro Señor. Darás la espalda a los que mueren con su rosario en las manos, o caminarás con nosotros mientras expresamos la fuerza del Espíritu y ayudamos a los que perdieran sus fuerzas. Vamos a trabajar, estar con nosotros y seguiremos con nuestro sueño. Muchas gracias por lo que han dicho. Quisiera empezar por las primeras palabras de Aleja. Creo que vos ahí hiciste centro. Si queremos hablar de los migrantes, cómo tratar a un migrante, es más universal la cosa, pero pensemos esto. Citamos Mateo 25. Tuve hambre, me diste de comer, estaba solo, me has acogido. Ese es el protocolo sobre el cual una historia de hombre y mujer va a ser juzgada. Este hombre, esta mujer, ¿es grande o no es grande? Y según haya cumplido este protocolo, ¿no? Gracias por haber mencionado esto. Es una regla muy sencilla, una regla de todos los días, pero que es difícil de cumplir. Y que un joven la diga, a mí me interpela. Así que gracias, es una profecía ir repitiendo esto, ¿no? Después,
la narrativa peyorativa, creo que Kelly la dijo, la narrativa peyorativa sobre los migrantes, que está unido a ese trabajo de destigmatización que tenemos que hacer. El migrante viene estigmatizado. Pienso en mi tierra, es un negro, es esto, es aquello, el desprecio de las sociedades instaladas frente al migrante. Pero este es migrante porque lo explotaron, porque lo hicieron trabajar sin pagarle los justos, porque no lo promovieron, porque es víctima de esas tres causas: desigualdades, esto creo que lo dijo Rubí, desigualdades estructurales, una pobreza por la mala distribución, vos lo dijiste, Rubí, creo, ¿no? La mala distribución y la violencia física, armada y psicológica, que te lleva al no te metas, como decimos los porteños en Argentina. Esto está feo, no te metas. Una manera de conservar la propia vida es no meterse con esto. Y entonces te asustan y los procesos de degradación de las personas sigan adelante, ¿no? Y respecto a vos, Rubí, también me encantó que hayas saludado en tu lengua ancestral, es decir, que no te olvidaste de las raíces. Eso es grande, saber que uno viene de allá, que ya no es lo mismo, pero no se olvida de las raíces, que esa raíz se convirtió en una flor, en un rubí. Gracias, eso es lindo. Pero ese destigmatizar a un migrante que nosotros lo hemos condenado con esas tres causas que vos me mencionaste, ¿no? En la propuesta de una iglesia peregrina, que no sea estática, eso es importante. Una iglesia estática es una iglesia de museo. O sea, el proyecto de hacer una iglesia sinodal es precisamente que no sea una iglesia de museo, que no convoque a nadie, que esté todo limpito, todo ordenado, y vos no convocás a nadie, no te preocupás de la vida de nadie. A mí les cuento un proceso personal. Una vez en mi ciudad vi que en un barrio la Navidad, la Pascua, el cura transformaba la iglesia en un gran comedor para que pudieran comer juntos los migrantes que no tenían con qué hacerlo. Me escandalizó. No, eso no se hace. Pero eso fue para mí una bofetada que me fue cambiando el corazón. Es la casa de Dios, es la casa donde te dan de comer, donde te cuidan. O sea, abrir el corazón a una iglesia que no sea estática, que no se defienda detrás de los muros. La verdadera iglesia de Jesús está en el templo que usó Jesús. ¿Y cuál es el templo más importante que usó Jesús? La calle. Salir a la calle. Una iglesia saliendo a la calle. Y esto me hace recordar un texto del Apocalipsis que Jesús le dice a su pueblo: estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, voy a entrar. Jesús quiere entrar en la vida de cada uno de nosotros. Pero a veces pienso que Jesús está golpeando la puerta, pero desde adentro, para que lo dejemos salir. O sea, una iglesia de salida, en salida. Y esto es lo sinodal de ustedes, para eso escucharlo, ¿no? ¿Qué se espera de los universitarios? Que fue tu pregunta, Kelly. ¿Qué esperan de ellos? Que se metan, que salgan a la calle, que de alguna manera sean la conciencia de los pecados de estabilidad con los que la sociedad a veces nos va seduciendo, ¿no? Es como el encanto de la serpiente, ¿no? Nos va encantando una cierta estabilidad, todo en orden. ¿Por qué? Porque ponemos la basura debajo de la alfombra, escondemos los conflictos en el cajón y no se ven, ¿no? Gracias por esta cosa. A mí me hace bien lo que han dicho, eso de desestigmatizar y ayudar. Se lo agradezco de alma. Me hizo bien escucharlos así a ustedes, ¿no? Que son los últimos en intervenir. No sé, probablemente alguna de las cosas que yo dije le ha hecho bien a ustedes, pero les puedo asegurar que lo que dijeron ustedes me hizo bien a mí.
Hoy salgo un poquito diferente de lo que entré. Ahora voy a ver si soy capaz de cambiarlo un poco. Sí, gracias a ustedes. Muchas gracias, Felipe. Bueno, gracias, Santo Padre, por este tiempo que nos dio, por estas 2 horas casi. Gracias a todos los estudiantes. Volvemos ahora al Papa Francisco para ofrecer una bendición para todos los que están aquí y para todos los que dan testimonio de este encuentro. Pido a Jesús que los bendiga. Pido al Padre que los cuide. Pido al Espíritu Santo que los empuje en la esperanza hacia adelante. Que los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Gracias.